inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco que se ha convocado para esta fecha, por lo que pido a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con el expediente notarial. Con su autorización, magistrada presidenta, y cumplimiento a su instrucción, le informo y hago constar que además de ustedes se encuentran presentes los magistrados Oscar Rebolledo Herrera y Jorge Montaño Ventura. Por tanto, se encuentra integrado el pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, es decir, existe quórum para sesionar de forma válida. El asunto listado para resolver el día de hoy se trata del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TDJDC84/2015, con el nombre del actor electoral responsable precisados en el aviso correspondiente que estarán registrados en la página de internet de este órgano constitucional y en los juicios de convocatoria ejecutados previamente a los magistrados. Tenga cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, Secretaria General. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para el análisis y discusión del único asunto enlistado. Si están de acuerdo, síganse manifestando en la votación económica. Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, y para dar inicio a esta sesión pública, solicito la presencia del juez instructor Víctor Humberto Mejía Naranjo para que dé cuenta a este pleno con el proyecto de resolución que en calidad de ponente propongo a este pleno en el expediente TDJDC 84/2015. Adelante, señor juez. Buenas tardes, magistrada presidente y señor magistrado. Con fundamento del artículo 15, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, doy cuenta de este pleno con el proyecto elaborado por la magistrada presidente Villareal Alvarado de la Cruz, que resuelve el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave expediente número TDJDC-84/2015, promovido por Mario Rafael Diego Latornelli en contra de la omisión del H. Congreso del Estado de Tabasco de tomar la protesta del cargo constitucional de diputado local en suplencia del ciudadano José de Pilar Córdoba Hernández, así como la falta de contestación de la autoridad responsable en los escritos del 28 de julio y 7 de septiembre, ambos del presente año. El actor comparece en su calidad de diputado local suplente del diputado José de Pilar Córdoba Hernández y manifiesta que en virtud de que el antes citado fue electo como diputado federal por el Distrito 6 por el Partido Revolucionario Institucional, le corresponde a él como suplente ocupar el cargo de diputado uninominal por la primera circunscripción del Estado. Sin embargo, la autoridad responsable informó que aún no se le había tomado la protesta al actor para ocupar dicho cargo, pues manifestó que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional había presentado un escrito en el que se oponía que el actor ocupara el cargo de diputado local, ya que éste había renunciado al citado instituto político y existe un trámite y procedimiento de la pérdida de su militancia y que dicha posición se encuentra en el estudio. En el proyecto se propone sobreseer el acto reclamado consistente en la falta de contestación de la autoridad responsable de los escritos del 28 de julio y 7 de septiembre, ambos del presente año, pues el propio actor ofreció como prueba superveniente la documental consistente en el oficio del 17 de septiembre de este año, signado por el oficial mayor del H. Congreso del Estado, en el cual se le dio contestación a las peticiones del actor. Por lo tanto, se estima que el acto reclamado antes citado ha quedado sin materia, procediendo su sobreseimiento con fundamento en el artículo 11, inciso B, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Por otro lado, lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión del Congreso del Estado de Tabasco de tomarle la protesta al actor para acceder al cargo constitucional de diputado local, en el proyecto se propone declarar que dicha omisión no tiene fundamento jurídico y resulta injustificada, ya que la posición de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no puede suspender el ejercicio del derecho de ser votado ni debe estar por encima de la voluntad de la ciudadanía, pues esta ya eligió mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo a Mario Rafael Diego Latornelli, lo que se traduce en la expresión en la boleta de su voluntad de elegir al candidato de su preferencia, acto que constituye la exteriorización de la manifestación soberana traducida en la voluntad popular para la designación de quién o quienes los han de representar en los órganos de elección popular.
afiliado al Partido Revolucionario Institucional, no es un impedimento válido para que ocupe el cargo de diputado local para el cual fue electo, pues la permanencia en el instituto político que lo postuló no es un requisito previsto en el artículo 15 de la Constitución local para poder ejercer su derecho de ser votado en la modalidad de acceso y ejercicio del cargo para el cual fue elegido por la ciudadanía. Pensar lo contrario conllevaría a imponerle un requisito adicional al actor para gozar del derecho fundamental de acceder y ocupar el cargo para el cual fue electo, sin que ese requisito se encuentre previsto en la ley, lo que se traduciría en una restricción o una suspensión a un derecho humano, la cual no se encuentra prevista en la ley. En conclusión, en el proyecto se propone ordenar al H. Congreso del Estado para que sin mayor dilación le tome la protesta constitucional al ciudadano Mario Rafael Diego Latornero al cargo de diputado local plurinominal. Es cuanto, señor magistrado. Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto que propongo en mi calidad de ponente. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo en este momento. Adelante, señor magistrado. Luego nos enteró previo a la sesión de algunos documentos que habían llegado al tribunal que habían sido respondidos mediante la Consejería de Paz. Bueno, yo creo que el Tribunal Electoral ha sido nuestra premisa precisamente tutelar las garantías de todos aquellos que vienen buscando la defensa de sus derechos, y precisamente la razón en el sentido de justicia pues se le otorga a quien la tiene, a quien la acredita, apegado siempre al ordenamiento legal. Así es como hemos resuelto todas las sentencias de este tribunal. Y bueno, me remito ya ahorita a parte de los escritos. Y bueno, que también tuve la oportunidad previa a empezar acá la sesión a checar parte de las redes sociales, y bueno, creo que están circulando algunos documentos que bueno, finalmente para el de la voz no tienen mayor sustento jurídico, porque yo no puedo dar un valor probatorio del tema, no tengo remitir, en este caso para el agosto o para la prefectura, donde me dé la certeza de que la pretensión, en este caso del actor del juicio que estamos invocando, ya se dé por formado y que la ciencia de por certificado. ¿Qué quiero decir con ello? De que si bien es cierto se está manejando que ya hay una intención de la autoridad responsable en el sentido de llamar al actor del juicio de convicción, pues bueno, sí también es cierto que el tribunal debe privilegiar, como lo ha venido haciendo, y no podría ser excepción en este caso, el principio constitucional de certeza. Y en lo personal no veo la certeza que tiene que dar en cuanto a lo que debe ser modo, tiempo y lugar. Va mi intervención en ese sentido, porque bueno, también me hicieron llegar, insisto, previo a la sesión, un documento que al parecer fue también entregado al protector, pero bueno, si ese documento lo satisfaciera, si ese documento tomara su protección, pues yo creo que también hay que tener la garantía de poder ante este tribunal hacer valer el recurso de desistimiento. Y de no ser así, de no hacer algo, pues entonces quiere eso lo interpreto como un criterio personal de que bueno, no tiene la plena certeza de lo que el doctor responsable está comunicando. En eso va mi intervención, y que se considere aquí que las secretarias están de acuerdo, lo anote como un voto favorable. Gracias, magistrado. Adelante, señor magistrado. Buenas tardes, compañero. Mi opinión, ¿verdad?
resulta procedente la restitución de los derechos políticos electorales del proponente, específicamente respecto a la vulneración de su derecho a ocupar el cargo de diputado local en la actual legislatura del Estado de Tabasco. En el proyecto de resolución precisamente se indica que la pretensión fundamental de él es que se le tome la protesta del cargo de diputado local. Y el agravio del cual él se duele precisamente se trata de la omisión del Congreso del Estado a tomarle esa protesta que constitucionalmente procede. Cuando se analizan todos y cada uno de los argumentos que expone la autoridad responsable, se advierte que la razón que se da para considerar el hecho de por qué no se le ha convocado a esta toma de protesta es la manifestación de que se presentó un escrito, una oposición por parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, donde se oponía a que el señor Mario Rafael Yergo ocupara el cargo de diputado local en razón de que existía un procedimiento de expulsión o declaratoria de haber perdido la militancia en dicho instituto político. Expone la autoridad responsable que ante la petición por escrito formulada por la fracción parlamentaria remitió estos documentos a las direcciones de estudios legislativos y de asuntos jurídicos del Congreso del Estado a fin de que determinara la procedencia o no de esta petición. El recurrente ante este órgano jurisdiccional precisamente se agravia de este procedimiento efectuado por el Congreso del Estado, puesto que señala que no puede estar supeditada su toma de protesta a la resolución de la oposición formulada por la fracción parlamentaria del PRI. Y en el proyecto de resolución precisamente se analiza el caso y se determina que de ninguna manera puede considerarse que la toma de protesta del diputado local se sujete a que se resuelva por parte de estas direcciones lo relativo a si procede o no esta oposición. Dicho esto, ¿y por qué lo destaco? Precisamente porque desde el día de ayer y durante la mañana del día de hoy, este tribunal recibió diversos escritos presentados por el oficial mayor del Congreso del Estado de Tabasco, donde informa que las direcciones antes citadas ya han emitido una determinación y que concluyeron que no había lugar a la solicitud presentada por el partido político, pero determinan que siguiendo el procedimiento legislativo, este comunicado de estas direcciones van a ser dadas a conocer en pleno a través de la sesión que se efectuará el día de hoy. De hecho, es exactamente a la hora de la sesión de este tribunal, a las 13 horas, en las cuales señalan que el presidente de la mesa directiva determinará el día y hora que el diputado suplente Mario Rafael Yergo acuda al honorable Congreso a rendir la protesta constitucional. ¿Y qué quiero enfatizar en este aspecto? Sobre todo ante la postura muy respetable de mi compañero magistrado sobre el sobreseimiento del caso. Efectivamente, el artículo 11, apartado 1, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación, señala que es causa de sobreseimiento cuando la autoridad u órgano responsable que emitió el acto lo modifique o lo revoque de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación.
si efectivamente la comunicación hecha por parte del Congreso del Estado a este órgano jurisdiccional a través de estos escritos podría actualizar algunos de los supuestos que señala nuestra legislación electoral para sobreseer el asunto, y específicamente si se actualizaba el caso de haber quedado sin materia. En mi opinión, como ponente del asunto, considero que no se actualizan las causales de improcedencia y desde luego del sobreseimiento señalado. ¿Por qué razón? Porque aún no se han colmado hasta este momento en el que este órgano jurisdiccional está resolviendo las pretensiones que solicita el actor en el presente juicio, que es precisamente su toma de protesta. La autoridad responsable, que es el Congreso del Estado, únicamente informa que que las direcciones a las cuales se había solicitado este estudio o análisis respecto a la oposición ya habían dado un veredicto respecto a ello, pero que va a ser tomado en cuenta en la próxima sesión de dicho Congreso del Estado, que precisamente es el día de hoy. Y también supeditan la toma de protesta del promovente a que el presidente de la mesa directiva determine la fecha y hora. Es decir, a la fecha de la celebración de esta sesión por parte de este pleno, aún no tenemos ya el conocimiento de la fecha y hora que ya esté debidamente notificada al promovente respecto a su toma de protesta, y por ende tampoco se ha consumado el acto respecto a la toma de protesta como tal. En ese sentido, considero, en mi opinión, como ponente del asunto, que no podemos nosotros sobreseer el juicio cuando aún no se han colmado hasta este momento las pretensiones del actor. Indudablemente está de manifiesto por parte de la autoridad responsable, y es de destacarse el interés de estar en vías de cumplir el mandato constitucional respecto a la toma de protesta. Pero en tanto no se haga la notificación previa a la sesión que hoy teníamos respecto de ya la consumación del acto como tal, nosotros no podemos sobreseer un asunto bajo el argumento de que ya ha quedado sin materia, porque únicamente se nos está informando que se va a celebrar una sesión en la cual serán analizadas estos comunicados que ya emiten las direcciones que fueron consultadas dentro del Congreso del Estado, y supeditan a que sea el presidente de la mesa directiva quien determine la fecha y hora en la cual se hará la toma de protesta como diputado local al señor Mario Rafael Yermo Lagunelli. Cuando esto no puede estar supeditado a ningún procedimiento de oposición, a ningún análisis consultivo respecto a una oposición presentada, dado que existe el mandato expreso constitucional y legal respecto a los supuestos en los cuales el suplente debe de ocupar el cargo de diputado local cuando se actualicen alguna de estas hipótesis. En ese sentido, considero, y postura como ponente del asunto, es que no tenemos elementos para sobreseerlo a la fecha en la cual ya está programada esta sesión del Tribunal Electoral de Tabasco, y dado los tiempos legales que tenemos para la resolución del mismo, no podemos ampliar los plazos, sino resolver en base a lo que se tiene en este momento. Reitero, somos sabedores de que la autoridad responsable está en la plena disposición de cumplir esta disposición legal, puesto que así se ve reflejado en diferentes escritos que nos hicieron llegar, pero aún no se han materializado estos actos. En razón de lo anterior, mi
nada más una precisión, ¿no? Cuando el agravio del actor es de que el Congreso ha omitido llamarlo a tomar la protesta. La ley, como muy bien señala la señora presidenta, habla de un acto que se reforma, modifica el acto. Pero aquí estamos ante un acto atípico. O sea, no un acto típico que conocemos, que sea una resolución, un acuerdo, sino es una omisión, es un acto negativo. ¿Sí? Y el quejoso lo plantea en ese sentido, de la omisión del llamado. Por lo tanto, el oficio dirigido a este órgano jurisdiccional viene en el sentido de que ya se acordó llamarlo. Solamente que la sesión de hoy será cuando se le fije el día y hora para que. Esa era mi posición. Bueno, insisto y persisto en mi postura de que se quedó sin materia. Muchas gracias, señor magistrado. Claro que sí, magistrado. Adelante, magistrado. Adelante, gracias. El actor no va a remitir a lo que está en su escrito de demanda. Él solicita, efectivamente, señala la omisión del Poder Legislativo de que no lo ha colocado, pero él solicita que se le tome la protesta. Los documentos que nos han hecho llegar, efectivamente, yo creo que se ve la buena intención del poder responsable en cuanto ya convocar, en este caso, la demanda. Pero, con ello, para el de la voz, esto ni siquiera un cumplimiento, porque todavía no lo hemos juzgado, pero viene siendo un cumplimiento parcial. No me da la certeza de que en este caso al demandante se le vaya efectivamente a tomar la protesta, que es el fin de los agravios, de lo que se ve es la toma de protesta. Así es cierto, que se le llame, se le va a llamar, pero es para que tome protesta. Entonces, como él señala en su escrito, ya fueron convocados otros dos legisladores a tomar posesión, y concretamente es fecha 14 de septiembre, y se aplazó la toma de protesta en este caso de promover ese motivo del juicio. No veo en el caso por qué no ya en la actualidad señalar debidamente pues ya la hora del día y en este caso creo que ya han transcurrido poco más de 20 días de que han ocupado sus cargos otros diputados que igual tenían el carácter de suplentes y mi insistencia va en la tutela del tribunal en estricto apego al principio constitucional de certeza. Si esto diera al actor ya por cumplir, me remito a mi anterior intervención cuando señalé el conocedor del derecho, porque por su propio derecho a promover el juicio hubiese interpuesto un recurso en ese sentido. Porque como actor, como interesado, supongo que debe haber estado pendiente de la hora de la sesión, de la fecha de la sesión, y bueno, si ya fue notificada y eso su pretensión ya la formaba, pues yo creo que lo debe haber. De no ser así, nosotros, por lo menos, insisto, de la voz, no veo el cumplimiento de la pretensión. No podemos nosotros, como órgano jurisdiccional, darle valor por apoyo pleno a algunas publicaciones y bueno, a los documentos que nos hacen llegar, pues yo sería únicamente
una buena fe, un interés positivo sobre el órgano responsable en cuanto a darle cumplimiento a la solicitud que ya con antelación hizo el diputado suplente, que lo único que busca es presentar ya el cargo de diputado. Muchas gracias, señor magistrado. Adelante, señor ministro. Bueno, una precisión, ¿no? En cada magistrado ha habido dos casos en este último periodo de sesiones que han sido convocados ya por el Congreso, que han sido protestados por el derecho. Pero estamos pasando por algo de una variante, ¿no? Estamos hablando de un diputado plurinominal, que desde su creación, ¿verdad?, el Parlamento de México, son diputados que representan a los partidos. ¿Sí? El actor ha manifestado públicamente su intención de separarse del partido, por lo cual se inscribió en las listas plurinominales. Entonces eso le da una variante diferente a la situación. Es decir, las otras dos diputadas ya en ejercicio no tenían esa condición, ¿no? Por ahí el magistrado Octavio Blanco, en un caso parecido, en el caso del PPI, en el caso de la diputada Martela Cruz, nos hacía referencia, ¿no?, a los temas del derecho parlamentario administrativo, de esos procedimientos internos que tiene el Congreso para atender las circunstancias que dentro de su propio ámbito se den. Yo creo que esa parte debe ser respetada. O sea, una doble facción hace una solicitud, la cual la ejerce dentro del derecho de petición y la cual tiene que ser atendida dentro de los sistemas parlamentarios establecidos o acordados, ¿sí?, por la Junta de Coordinación Política y las demás instancias del gobierno. Entonces hay esa pequeña variante, ¿no?, de lo que yo quiero destacar. Yo diría, por ejemplo, en el caso de un diputado de la mayoría relativa, pues es realmente diferente a un diputado que llega por las siglas plurinominales. Muchas gracias. Muchas gracias, señores magistrados. Sí, claro que sí. Adelante, magistrado. Voy a empezar contra ello. Los diputados electos por la vía que sean, ambos principios son electos de manera constitucional, bajo leyes y bajo esquemas establecidos en la Constitución y en aquellas leyes que son las leyes electorales. Un diputado del Congreso, sea plurinominal o sea de mayoría relativa, finalmente tiene los mismos derechos y las mismas garantías. Cuando se eligen los diputados de mayoría en una boleta, al reverso siempre van los nombres de los diputados propuestos efectivamente por los partidos políticos, por los ciudadanos, pero propuestos por los partidos políticos para el cargo de diputados plurinominales. Cuando se deposita la orden con la voluntad ciudadana sobre algún diputado de mayoría, también de manera automática uno está consintiendo a quién va a ser el diputado de representación proporcional. Ambos son electos constitucionalmente, tienen los mismos derechos y tienen las mismas garantías. Separarlos sería tanto como tuviera diputados de primero o diputados de segundo. Y la propia Constitución por ello contempla como la representación proporcional. Que un órgano como el órgano legislativo, en el caso que nos ocupa, efectivamente tenga procedimientos internos y hay que respetar, sí es cierto, pero también no puede estar por encima de un mandato constitucional, no puede estar por encima de lo que señala el órgano máximo que rige a este país. El diputado, en este caso que tiene carácter suplente hasta este momento, ya fue hecho por la ley, pero porque fue propuesto por partidos políticos en las listas regionales de circunscripciones, en este caso de territorio. Si bien es cierto, se le puede restringir su derecho a formar parte de alguna fracción parlamentaria de cualquier instituto político de que forme parte del legislativo,
Lo que sí no es cierto es que se le pueda vetar su derecho a ocupar el cargo e integrar un órgano legislativo, que es este caso. No podemos nosotros dejar negar el derecho que ya se ganó en las urnas el día de la jornada electoral. Hacerlo sería tanto como nosotros mismos atentar y pues pretender sorprender porque desconocemos las leyes. Cuando se hace una elección, el órgano electoral administrativo remite al Congreso del Estado, en concreto a la Oficialía Mayor, una lista donde van los nombres de quienes serán los que van a ocupar los cargos de diputados de representación proporcional, y ahí mismo indica quiénes serán sus suplentes. Llevan nombre y dirección, lo digo por experiencia, no tuve la oportunidad de estar en el órgano electoral administrativo y ver este procedimiento. Y eso se hace por cualquier eventualidad que puede ocurrir y que falte el titular, en este caso del cargo de legislador. Ahí lo que la ley señala es que pues ya el oficial mayor cuenta con esa información y su mayor obligación, salvo las propias constituciones o las propias leyes acotan que podría ser que físicamente ya no exista el que tiene derecho a ocupar el cargo, o que esté impedido por algunas causales que la propia ley y la constitución señala, que puede ser que en ese momento ya tenga habilitado para ocupar el cargo. De no ser así, tiene que ser por mandato constitucional, deberá ser llamado, independientemente si va a formar parte de un grupo político o de otro. Es su derecho a integrar un órgano legislativo. Bueno, me permito esta intervención porque hago hincapié en que los diputados, por la vía que sean electas, gozan de los mismos derechos y de las mismas garantías. Tan es así que algunos que han sido electos por la vía de la representación proporcional, pues en algunas ocasiones, si no me dejan mentir, ocupan mejores posiciones en las comisiones legislativas, tanto locales como federales, que los propios diputados que fueron electos por mayoría relativa. Insisto, es indistinto. La Constitución habla de X número de diputados para cámaras locales, para cámaras federales, pero no los subdivide en de que por el hecho de llegar por una o por otra vía sea más o sea menos. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, yo por mi parte quiero agradecerles las intervenciones a cada uno de ustedes. Desde luego, tengo coincidencias y divergencias respecto a estos criterios, pero creo que es parte del enriquecimiento precisamente jurídico que se da en torno a estos casos complejos que todo apunta que tenemos que resolver conforme a lo que mandata la Constitución y la ley. Simplemente para finalizar mi atención también en cuanto a este asunto,
las direcciones que también ya he mencionado, pues han concluido que no anularán la solicitud presentada. Pero dice, y es donde quiero hacer el énfasis, dichos comunicados, es decir, los de estas direcciones, se darán a conocer al Pleno en la próxima sesión pública ordinaria. Y ojo, aquí es donde considero que se está supeditando todavía el reconocimiento del derecho de Mario Rafael Hierro de Monterí a ocupar o a contestar el cargo. Porque se dice, y en el momento que el presidente de la mesa directiva instruya, se le notificará la fecha y hora para que acuda al honorable Congreso y rinda la protesta constitucional correspondiente. Literalmente, ¿qué puedo advertir? Primero, que se le hace saber que el resultado de estas direcciones aún se van a dar a conocer en el pleno de la próxima sesión de la legislatura, pero que además queda supeditado a que en el momento que el presidente de la mesa directiva lo instruya, es cuando se le va a notificar la fecha y hora. Nosotros, en mi opinión, como magistrada, si sobreseo este procedimiento mediante el cual se acude a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, bajo el argumento que se está en vías de cumplimiento, en mi opinión personal, podría dejar en un estado de indefensión al promovente, porque aún no se ha consumado el acto y aún en el oficio donde se le está comunicando, únicamente se le hace saber que es un asunto que va a ser tratado en la sesión próxima y que va a depender la fecha y hora de su toma de protesta a lo que instruya. Dice textualmente, en su momento, el presidente de la mesa directiva. Cuando creo que eso está muy claro, no existe ningún impedimento constitucional ni legal para que de manera inmediata se tome la protesta de ley correspondiente. Máxime que precisamente de lo que se duele el señor Mario Rafael Hierro al promover este juicio es precisamente que se le sujetó a las resultas de un procedimiento iniciado a raíz de una oposición presentada, cuando si bien como parte de las funciones internas del órgano legislativo, desde luego debe de darse el trámite correspondiente, pero en el análisis del caso no encontramos ninguna disposición constitucional o legal que supeditara a que hasta que en tanto se resolvieran estas peticiones, el Congreso no estaba en posibilidades de llamarlo a contestar el cargo. Como no hay ninguna disposición en ese sentido, el trámite pudo haber seguido su curso, pero no había un impedimento legal para hacer la toma de protesta correspondiente, y es lo que se analiza y se fundamenta en el proyecto de resolución que se presenta. Entonces, bajo todos estos argumentos, insisto en mi posición de no tener elementos para sobreseer en este momento el asunto. Al no tener elementos para emitir este sobreseimiento, estoy obligada, en primer lugar, como magistrada ponente, al haberse ya determinado la hora y fecha para que nosotros resolviéramos este asunto, de resolver el fondo. Y simplemente ordenar que dentro de un término no mayor a 48 horas se tome la protesta de ley correspondiente. Que destaco, insisto, en lo que se ha comentado, celebramos el hecho de que también consideramos que
hay mayor intervención al respecto, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta, magistrado Oscar Rebolledo Herrera. En contra del texto. En atención a su solicitud, magistrado Jorge Montaño Ventura, he tomado como un voto a favor del proyecto. Magistrada presidenta Yolanda Bella Torado de Atún, A favor del proyecto. presidenta, su proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en el curso para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TED-JDC 84/2015 se resuelve. Primero, este pleno resultó competente para resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Mario Rafael Yergo Latornelli en contra de las omisiones que reclamó del H. Congreso del Estado de Tabasco. Segundo, se sobresee el acto reclamado por el actor Mario Rafael Yergo Latornelli únicamente respecto a la falta de contestación de los escritos de fecha 28 de julio y 7 de septiembre, ambos del 2012, dirigidos a la autoridad responsable. Tercero, se ordena al H. Congreso del Estado de Tabasco, a través del presidente en turno de la mesa directiva del citado órgano, para que dentro de un término no mayor a 48 horas, convoque al ciudadano Mario Rafael Yergo Latornelli y realice el acto protocolario de toma de protesta constitucional del accionante, al cargo de diputado local plurinominal, y de esta manera se encuentre plenamente integrado el H. Congreso del Estado de Tabasco, lo cual deberá informar a este Tribunal Electoral para efectos del cumplimiento de esta sentencia en un plazo de 24 horas, adjuntando las copias certificadas que así lo acrediten. Señores magistrados, agradeciendo su presencia, sus participaciones y aportaciones jurídicas que han hecho durante esta sesión, así como también agradeciendo a todos y cada uno de los que amablemente nos acompañaron, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral